¿Qué tal, chicos? Buenos días. Pues una semana más de clase en lo que es el curso de matemática. Pues yo siempre están en mis oraciones para que se encuentren muy bien de salud junto con su familia en sus casitas. Esta semana nos toca ver el área de geometría. Vamos a ver lo que es polígono. Vamos a aprender todo lo que son polígonos, todo lo que es su clasificación y vamos a poder aplicarlo, los algoritmos correspondientes. Definición de un polígono. El polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de 3 lados, ángulos y vértices. ¿Sí? En el polígono ABCD de la figura que se distinguen los elementos, vamos a ver qué elementos se distinguen en esa figura ABCD. Tenemos lado. El lado es cada segmento que forma el polígono. El ángulo es cada ángulo formado por 2 lados consecutivos. Tenemos un vértice, cada punto de intersección de los 2 lados consecutivos. Una diagonal, cada segmento que une 2 vértices no consecutivos. Y aquí tenemos, miren, tenemos lo que son los lados, AB, BC, CD, DE y AE. Los vértices son estos puntos A, B, C, D, E. Los ángulos, tenemos ángulos exterior, lo que se muestra acá, y ángulo interior son los 5 que están acá adentro. Luego tenemos la diagonal, une 2 puntos no consecutivos, o sea, C, ya no tomo D, sino tomaría E, CE, CA. Ahora pasamos a ver los tipos de polígonos según sus ángulos. Tenemos los polígonos convexos y los polígonos cóncavos. Un polígono cóncavo o convexo, como le decía. Un polígono es cóncavo cuando tiene algún ángulo mayor de 180 y un polígono es convexo cuando todos sus ángulos son menores de 180. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, este ángulo es convexo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son menores de 180. Acá también tenemos otro ángulo convexo, pero fíjense aquí, este sería un polígono cóncavo, porque este ángulo que está aquí, que estoy señalando, es mayor a 180. Denominación de los polígonos, y eso es muy importante que se lo aprendan porque esto les va a ayudar en el momento de resolver los ejercicios. El polígono cuando tiene 3 lados se le conoce como triángulo. El polígono que tiene 4 lados, cuadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Cuando tiene 7 lados se llama heptágono. Cuando tiene 8 lados se llama octágono u octógono, también se le conoce. Cuando tiene 9 lados se llama eneágono o también conocido como nonágono. Cuando tiene 10 lados, decágono, 11 lados, endecágono, 12 lados, dodecágono. Cuando tiene 15 lados, que no aparece acá, se llama pentadecágono. Y cuando tiene 20 lados, se llama icoságono. En los polígonos regulares, poseen siempre centro, radios y apotemas. El centro es un punto de interior del polígono que equidista, igual de la distancia entre 2 o más puntos de los vértices. Y en los radios, segmentos que unen el centro con cada vértice. Y los apotemas son segmentos que unen el centro con los puntos medios de los lados y además caen en forma perpendicular a ellos. Recuerden eso. En polígonos irregulares, se llama polígonos irregular a un polígono cuyos lados y ángulos internos no son iguales entre sí. Todos sus vértices no están inscritos en la circunferencia. Ahora sí es muy importante esto. Las propiedades que cumplen los polígonos. En todo polígono el número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos internos y externos. Por ejemplo, yo tengo un polígono, cuadrilátero. El cuadrilátero yo sé que tiene 4 lados, por lo tanto va a tener 4 vértices, va a tener 4 ángulos internos, 4 ángulos externos. Yo tengo el pentágono. No, vamos con el hexágono. El hexágono, yo sé que el hexágono tiene 6 lados. 6 lados, tendrá 6 vértices, tendrá también el mismo número de ángulos, 6 ángulos internos o externos. En todo polígono convexo se pueden trazar n-3 diagonales desde un vértice.
¿Cuántas diagonales yo puedo trazar desde un vértice? N-3. El número total de diagonales es, fíjense esta fórmula, el número total de diagonales, n por n-3 sobre 2. La suma de los ángulos internos es 180 por n-2, recuerden. La suma de los ángulos externos en un polígono convexo siempre es 360. Vamos a ver algunos ejercicios. Halla la suma de los ángulos internos de un octágono. Yo sé que un octágono tiene ¿cuántos lados? Un octágono tiene 8 lados. Entonces yo reemplazo. Si yo quiero la suma de ángulos internos, yo sé que la suma de ángulos internos es igual a 180 por n-2. Entonces voy a decir 180 por 8 menos 2. Voy a realizar primero el paréntesis, que sería 6. 8 menos 2, 6. Y 180 por 6 sería 1080. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar de un dodecágono? Yo sé que un dodecágono tiene ¿cuántos lados? Tiene 12 lados. Entonces yo voy a decir número de diagonales es igual a n por n-3 sobre 2. ¿Qué quedaría? 12 por 12 menos 3 sobre 2. 12 por 9 sobre 2, que sería 54. Entonces el dodecágono se pueden trazar 54 diagonales. ¿Cuántas diagonales parten de uno de los vértices de un polígono en el cual la suma de sus ángulos internos y externos es igual a 3780? Yo voy a decir aquí en n lados de un polígono. Yo digo la suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos es igual a 3780. ¿Sí? Entonces, yo sé que la suma de ángulos internos es 180 por n-2 y la suma de ángulos externos es 360. Entonces yo digo, esto lo igualo a 3780, que es lo que me da. Aplico distributiva, fíjense, ¿sí? 180 por n y 180 por 2. Sería 180n menos 360 más 360 es igual a 3780. Simplifico, menos 360 más 360 se eliminan. Y luego este 180 pasaría a dividir, donde n me sale 21. Y me preguntan, ¿cuántas diagonales parten de uno de sus vértices? No me están diciendo el total de diagonales, solo las diagonales, el número de diagonales que parten de un vértice, que es igual a ¿qué cosa? N menos 3. Y sería igual a 21 menos 3, porque tiene 21 lados, sería 18. Ahora, cuando nos dan el gráfico y no nos dan datos, solamente nos dicen el gráfico. Entonces yo digo, calcular el valor de x más y más z en el siguiente gráfico. Yo sé que este polígono, ¿cuántos lados? ¿O de qué polígono estoy hablando? Estoy hablando de un polígono de ¿cuántos lados? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy hablando de un hexágono. Entonces el número de lados es 6. Y yo digo que la suma de ángulos internos en un hexágono es 180 por 6 menos 2. ¿Sí? Y la suma de ángulos internos, ¿qué ángulos internos yo tengo acá? 100, 120, 100, x más y más z. Todo eso es igual a 720. ¿Por qué? Sería 180 por 4. Luego, despejando esta ecuación, yo digo 100 más 120 más 100 serían 320. Pasa a restar, me quedan 400. X más y más z sería 400. Siguiente ejercicio. En un polígono regular, el número de diagonales es igual a 6 veces el número de lados. Determina la medida del ángulo externo. El número de diagonales, fíjense acá, es igual a 6 veces el número de lados, 6n. Y el número de diagonales, ¿a qué es igual? N por n menos 3 sobre 2. Entonces esto es igual a 6n. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría n, fíjense que me quedaría, aparte que este 2 pasa a multiplicar, yo digo que este n, como está multiplicando y acá también está multiplicando, se pueden eliminar. Cuando están haciendo la misma operación en dos miembros diferentes, se simplifican. Entonces me quedaría n menos 3 es igual a 12, donde n es igual a 15. Ahora me dicen, determina la medida de su ángulo externo.
El ángulo externo es igual a ¿cuánto? 360 entre 15. No me piden la suma de ángulos externos, me piden un ángulo externo. Sería igual a 24. El siguiente ejercicio calcula la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono que tiene 14 diagonales. No me está diciendo, a ver, atentos aquí, no me está diciendo que n es igual a 14, que el número de lados es 14, no, que el número de diagonales es 14. Fíjense acá. Entonces yo digo, n por n menos 3 sobre 2 es igual a 14. Este 2 pasa a multiplicar y me quedaría n por n menos 3 es igual a 28. Ahora yo digo, n por n menos 3 serían dos números que multiplicados me den 28, pero que sumados, que al multiplicarse que cada uno tenga 3 unidades menos que el otro, ¿sí? Y ese caso es 7 por 4, ¿sí? 7 por 4. 7 por 4 es igual a 28, donde n vale 7. Y ahora me piden la suma de los ángulos internos. Como yo ya encontré n, yo puedo hallar la suma de ángulos internos, que sería 180 por n menos 2, o sea, 180 por 7 menos 2, que sería igual a 900. Recuerden que primero realizo la sustracción que está aquí, que sería 5, y 180 por 5 sería 900. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y ya saben, ahora ustedes van a resolver las páginas de su libro de matemáticas y de actividades, la página 146, 147, 148, el nivel 1. Nos vemos la siguiente semana y ya saben, por favor, no salir de casa. Recuerden que los niños ahora son más vulnerables junto con los jóvenes. No salgan de casa y tampoco hay que recibir visitas ahora. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.